noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes, que a ti te formará, es el Rumbo. En 30 segundos. Creo que es el síndrome o complejo de Procusto. Bueno, hoy se habló, por cierto, aquí en... Pero dame, tú solo 30 segundos tiene. Porque bueno, parece sí, Euclides a veces. Lo que proviene del mundo griego, en lo que respecta a todo ese mundo mitológico, Procusto era, qué sé yo, una deidad mínima, un ser deformado, pero de posesión, de dominio, que tenía un sentido de posesión y de dominio, y que cuando iban sus visitantes a la casa dormían en un sitio, en la cama, sí. Y si le sobraba algo más allá de él, se lo serruchaba, le serruchaba la pierna y hacía toda una serie de cosas hasta que Perseo le hizo lo propio a él, a Procusto. Por eso se llama el síndrome de Procusto, esa tendencia que tiene el ser humano a disminuir la importancia, el papel del otro en términos, digamos, traumáticos. Tú te gana tu chelito aquí justificadamente, lo admito, ¿no? Cuando duele mi corazón, porque yo quisiera tener Euclides Gutiérrez sentado frente. Está bien. Señores, a las 4:39, nuestro entrevistado de hoy es el buen amigo diputado Henry Merán, que es abogado, vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, sanjuanero y hombre conocido en todo el país. Don Henry, ¿cómo le va? Gracias, don Ricardo, querido amigo, mi amiga Leila. Grato honor a don Andrés y a don Fafa. Aquí estamos hoy. Para nosotros un grato placer esta tarde en Rumbo de la Tarde. El Rumbo de la Tarde. Así es, Rumbo de la Tarde en Rumba. Así es, don Henry. Bueno, de inmediato, díganos cuál es el juego ahora político en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados, que hemos visto que se han paralizado proyectos que antes pasaban sin arruga. ¿Cómo es que está distribuido esto ahora? Bueno, nuestro anterior partido de la Liberación Dominicana, como bien sabe el pueblo dominicano, había de forma tradicional, hace muchos años, teniendo una mayoría importante en la Cámara Legislativa, sobre todo en el Senado de la República, y en la Cámara de Diputados también esa mayoría se hacía evidente, aunque no en la misma proporción que en el Senado. A raíz de la fragmentación, de la división del Partido de la Liberación Dominicana, se conforma un nuevo bloque, que es el bloque del Partido Fuerza del Pueblo, del cual nosotros somos voceros, y a partir de ahí se recompone lo que sería el cuadro de votación y de mayorías en la Cámara de Diputados. Actualmente existen 3 grandes partidos de oposición con sus aliados, cada uno de ellos, y desde luego un partido oficialista con sus aliados, que define un cuadro de votación donde la oposición y aliados conforman un 98 votos contra 92 votos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. ¿Qué significa eso? Que el Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido oficial, en virtud de su fragmentación, perdió con ella la mayoría que ostentaba en la Cámara de Diputados, y estoy hablando no solo de la mayoría calificada según el 112 de la Constitución para proyectos orgánicos, sino que perdió la mayoría absoluta y o relativa, por lo tanto no puede pasar siquiera un proyecto orgánico, un proyecto ordinario. Esos 92 votos del oficialismo son votos formales, porque tengo la impresión, y tú me corregirás si estoy equivocada, que todavía hay gente que se quedó en el PLD de manera formal, pero que comulga más con las creencias y principios de Leonel Fernández y su corriente. Sí, claro. Sí, nosotros del bloque de la Fuerza del Pueblo tenemos unos 10 legisladores que por razones de obtención de candidatura en el fraudulento proceso primario del PLD del 6 de octubre tuvieron que mantenerse en el Partido de Liberación Dominicana, repito, por ser candidatos, haber sido electos por ese partido. Pero están en el bloque, o sea, aunque son del PLD, están en el bloque de la Fuerza del Pueblo. Oficialmente no figuran en el bloque de la Fuerza del Pueblo, sino en el bloque del Partido de Liberación Dominicana, pero claramente todo el pueblo dominicano sabe que son miembros del bloque de la Fuerza del Pueblo en términos políticos,
por su afinidad y la lucha que por años hemos seguido en defensa de la Constitución de la República y los grandes temas nacionales. Pero hay una muestra clara, no hay antecedente que yo recuerde de lo que está pasando ahora en el Congreso. Una parte de gente escogida para ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana tiene su conciencia y su cabeza fuera del partido, pero no puede irse, porque en el fondo la Constitución de ahora, la visión de ahora no se le permite que él pueda abandonar y seguir siendo candidato. Pero así como nosotros lo sabemos, el partido lo sabe, entonces no se lo ponen difícil. El partido no, lo sabe el pueblo también. Porque además Danilo Medina se lo advirtió. Por eso no se la ponen en China para poder ganar una... Sí, pero el problema es la conducta. ¿Tú te imaginas que el PLD se va a enfrentar a tener en su nómina candidatos que van a luchar por su nominación, pero no por la continuidad de su partido? Es un problema. Yo quería hacerte una pregunta. Hay un estudio de Oxfam reciente que se ha comentado mucho y en él aparece una serie de programas oscuros que tienen sustentación presupuestaria, que están en el presupuesto, y eso le da, por ejemplo, al Poder Ejecutivo el uso a manga ancha de recursos públicos para los procesos electorales, coyunturalmente. Por ejemplo, ese presupuesto complementario tiene 4 o 5 acápites que yo revisé brevemente, en los cuales el Poder Ejecutivo va a tener manga ancha para su uso, que ascienden a miles de millones de pesos. Si se lo aprobaran. El presupuesto que se va a proponer también en el Congreso forma parte de toda la estrategia de readecuación del Partido de la Liberación Dominicana, del el ente oficial que queda del PLD. Como sabemos que los fraudes electorales no se dan el día que tú votas, sino que son un proceso, ustedes que tendrían junto con el PRM por lo menos un poder de veto, porque yo no tengo tan claro que todavía la mayoría, que el PLD haya perdido la mayoría, no lo tengo tan claro, numéricamente hablando, pero ustedes que tienen por lo menos el poder de veto y han pactado entre PRM y PLD hacer un bloque para que, por ejemplo, en lo que respecta al presupuesto complementario, no le den manga ancha a la posibilidad del fraude, porque el fraude comienza mucho antes de que haya la ejecución del ejercicio del voto. Entonces, ¿ustedes qué han hecho para tratar de que esas cosas no ocurran? Porque el fraude no es el día que se eche el voto, el fraude comenzó hace tiempo, y ahora en lo que respecta al presupuesto y al presupuesto complementario, es evidente que forma parte de una manera, una forma de conseguir dinero para operar las posibilidades del fraude como tal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, Andrés, con lo que usted plantea, con sus observaciones. Nosotros como oposición tenemos líneas claras, definidas, y yo diría unificadas, y así estamos actuando a lo interno de la Cámara de Diputados con relación a los grandes temas nacionales. Esos grandes temas tienen que ver con temas presupuestarios, claro, temas de políticas públicas en los principales ámbitos de la vida nacional, y desde luego temas que tienen que ver con financiamiento externo. Esos temas, la oposición, que yo diría que también lleva a esta misma oposición unos niveles de alianza congresional y municipales que ya son públicamente conocidos, tenemos una serie de elementos claros y que estamos haciendo valer en términos de mayoría congresional en la Cámara de Diputados. Nosotros, como Fuerza del Pueblo, como Partido Bloque, ya nos pronunciamos vía rueda de prensa la semana pasada sobre este presupuesto complementario, que a todas luces ilegítimo, inconstitucional y totalmente ilegal. Es un proyecto de modificación presupuestaria que disfraza un déficit fiscal monstruoso que ronda el 6.2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el gobierno tiene un déficit corriente de 12,000 millones de pesos que justifica y confiesa en ese proyecto, en adición a esos 10,000 millones de pesos más que ejecutó extrapresupuestariamente. Imagínense usted cuántas violaciones a la Constitución y a la ley ya por lo menos que eso derribaron a Dilma Rousseff. Sí, claro, mucho menos.
Estamos hablando de 22 mil millones de pesos y usted le adiciona que en ese presupuesto complementario hay alrededor de 1.700 millones de dólares en deudas envueltas del sector eléctrico dominicano, incluyendo con entes nacionales. Es una barbaridad. Todo esto incrementaría el déficit fiscal en más de un 6%, cuando todo el pueblo dominicano sabe que nosotros tenemos un tope de déficit alrededor de 2.1, 2.5%. ¿Qué significa todo esto? Que esos son dineros, sin lugar a dudas, don Andrés, como usted señala, que terminan siendo utilizados para compra de conciencia, amañamiento de lesiones, disposiciones y mecanismos fraudulentos, que fue lo que justamente la Fuerza del Pueblo fue víctima en el proceso del 6 de octubre, y que nosotros como partido, desde luego, no vamos a permitir que siga ocurriendo, porque si los recursos del pueblo dominicano son utilizados para coartar la voluntad legítima del pueblo la voluntad legítima y democrática del pueblo dominicano a través de procesos electorales fraudulentos, pues de ninguna manera nosotros vamos a propiciar eso a partir de aprobación de este tipo de proyectos. Y lo importante en este sentido, debo señalar, es que la oposición está clara y consciente del problema, y que nosotros vamos a enfrentar y atacar ese problema desde el Congreso Nacional, legislativamente hablando. Pero mira, ustedes están planteando el problema frente a esta propuesta del gobierno, que remite a una práctica así era que se estaba desenvolviendo, con ese mismo criterio de impunidad. Ahora, en cualquier evaluación, a partir de esta propuesta, uno va a encontrar que hay un rosario de problemas en la ejecución de este gobierno. Yo no sé cómo piensa el poder, porque habrá que rendir cuenta aquí, o no habrá que rendir cuenta. Necesariamente sí, don Fafa. Yo le diría lo siguiente: en los años que yo tengo en el Congreso de la República, un presupuesto complementario de esta naturaleza yo particularmente no lo había visto. No, de ninguna manera. Los presupuestos complementarios, la propia Ley General de Presupuesto y la Constitución establece cuáles son sus características. En términos prácticos, un presupuesto complementario es para mover partidas de un capítulo a otro, donde hay partidas que resultan a mitad del año presupuestario debidamente, que viene arrastrándose recursos no ejecutados en esos capítulos y se mueven a capítulos que necesitan mayor inversión presupuestaria dependiendo de los grandes problemas nacionales. En este caso, lo que estamos hablando de don Fafa, don Andrés, Leila, don Ricardo, es de que hay no solo un déficit presupuestario que puede ocurrir en cualquier periodo fiscal, sino estamos hablando de que se ha ejecutado dinero fuera del presupuesto desde el mes de mayo y junio, y que se quiere a través de una ley que legalizar a través de una ley que vendría siendo aprobada en diciembre. Esto es una barbaridad, y yo particularmente, repito, no había observado un presupuesto de esta naturaleza que violara tan flagrante y vulgarmente la Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto. Y lo del préstamo para lo de la zona colonial, que la Fuerza del Pueblo y también el PRM rechazaron, ¿cuáles fueron los motivos principales de...? Nosotros estamos, todos los proyectos de préstamos, de financiamiento, observando, analizando, estudiando a fondo la viabilidad y las características de los mismos. Es más, Leila, estamos en un periodo electoral donde nosotros, para aprobar un préstamo en el Congreso Nacional, me refiero en este caso a la Cámara de Diputados, tenemos que estar claramente seguros y tener garantía de que esos recursos no terminarán siendo distraídos para proselitismo político, porque eso ocurrió en el periodo de pre-campaña con las primarias del Partido de Liberación Dominicana. Nosotros aprobamos préstamos en el Congreso de la República, que estufas y tanques de gas, a través de préstamos aprobados a esos fines por organismos multilaterales, terminaron siendo entregados por los candidatos de un equipo político al interno del Partido de Liberación Dominicana. Muchos señalan, bueno, son préstamos de organismos multilaterales que tienen una supervisión, una vigilancia. Claro que sí, esas estufas
y esos tanques de gas terminaron en manos de dominicanos, probablemente que lo necesitaban, pero induciendo al voto hacia un candidato en particular, lo cual es ilegítimo e ilegal también. Claro, porque eso lo paga todo el mundo de todos los colores. Sin embargo, mi amigo Henry, eso pasó siempre. En el 2012 pasó, y anteriormente. O sea, el daño institucional al país no es ahora, Henry, hace tiempo. Por eso mucha gente se sorprende que ustedes estén denunciando hoy a sus ex compañeros. Yo diría, Ricardo, que son roles diferentes que hay que jugar, y si antes pasaban, pues ya no va a volver a pasar o a seguir pasando, porque hay que reconocer en el fondo que el control absoluto de los poderes públicos en manos de un partido, usted ha denunciado tradicionalmente eso, yo lo recuerdo desde años, termina siendo un grave problema para la estabilidad institucional de un Estado democrático, es la verdad. Y nosotros, como parte en aquel momento del Partido de la Liberación Dominicana, terminamos siendo víctimas de ese sistema concentrador de los poderes públicos, ya no solo en manos de un partido en ese momento, sino en manos de un equipo político al interno de ese partido que vía ese poder ha querido perpetuarse en el mismo. Es decir, porque esta es una situación muy delicada. Estamos hablando que hay una cúpula gubernamental que no ha entendido cuál es el juego elemental de la democracia, sino que desde el poder, utilizando los mecanismos que aquí se vienen denunciando, quiere mantenerse de forma perpetua en el poder, alterando las reglas de juego y los principios elementales de la democracia de un Estado. Henry, ¿cuál es tu opinión sobre la denuncia que llevó Temístocles Montaz a la Junta Central Electoral de que el expresidente Fernández todavía está utilizando símbolos del PLD? Yo la verdad es que no lo encuentro. Parece como que hay poca cosa que hacer en la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque entiendo que lo que tendríamos que analizar es si a partir de la salida del presidente Leonel Fernández de nuestro anterior partido, se han estado utilizando esos símbolos o colocando propaganda con esos símbolos. No se ha estado utilizando símbolos de nuestro anterior partido. Falta oficio ahí. Yo creo que sí. yo creo que hay que buscar temas más importantes que debatir. Gracias. Unos 30 segundos. ¿Cómo está San Juan? Y ahora, ¿cómo se reconfigura el panorama con ¿cómo se llama el candidato a senador de Alianza País? Bueno, está Manuel Matos. Manuel Matos, un candidato fuerte. Sí, un buen candidato, un hombre honorable. Muy honorable. Sí, sin lugar a duda, el panorama político en términos de la boleta congresional y municipal. ¿Ustedes quién llevan allí? Nos llevan a Feliz. Sí, Felipe. Pero ¿por qué usted no ganó, Henry? Sí. ¿Por qué usted no ganó? Yo tuve que tomar una decisión política, me quedé fuera en este caso, me voy a quedar fuera de cualquier posibilidad de aspiraciones. ¿Pero por qué no ganó un hombre tan activo como Porque usted? fui víctima del mismo problema, ¿verdad? de lo que yo defiendo en términos institucional. Le tiraron el Estado atrás. Sí, siempre. Henry Merán, diputado, vocero de la corriente en la Cámara de Diputados, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, San Juan de la Maguana. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este rumbo de la tarde. Muchas gracias a ustedes por su recibimiento y oportunidad. Hoy es Día Nacional del Merengue y nosotros empezamos con merengue y nos despedimos con un buen merengue porque es el ritmo nuestro. Yo amo el merengue, ¿no? Verlo, bailarlo sobre todo, no como Andrés y Leila que machacan el piso y dañan el zapato. Eso no es es un bailarín. ¿Sabe cómo me llamaban a mí? El Fredo Astaire dominicano. Donde surge la noticia, donde hay más variedad, la propuesta de las tardes que a ti te formará.